Bien, para todos, buenos días muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, el día de hoy ya estamos casi que finalizando nuestro semestre. Ya los entregables que hemos desarrollado ya se han hecho de la manera más viable. Cada uno ha sido entregado. Solamente falta es desarrollar los términos de las calificaciones que ya en esta y la otra semana se irán desarrollando estos aspectos para que ustedes tengan ya sus notas reflejadas tanto en la socialización de notas como en la subida de las mismas al sistema de gestión. Entonces ya es cuestión de muy poco tiempo para poder desarrollar ello. Yo creo que de hoy en 8 días ya estamos socializando nuestras notas. Entonces por ese lado ya creo que asumiríamos que ya en 8 días acabaríamos nuestras sesiones virtuales. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta, para que podamos desarrollar ya los tres espacios que nos quedarían, el de hoy, el del próximo viernes y el del lunes, como para tener ya algo ya de certeza un poco en la finalización de nuestro semestre académico como tal. ¿Listo? Un poquito complejo, un poquito difícil, pero que pudimos llevar a cabo como tal. ¿Listo? El día de hoy vamos a desarrollar la socialización del ensayo, de las temáticas que ustedes desarrollaron, cómo las desarrollaron y qué argumentos utilizaron para poder establecer todos estos puntos de vista que entablamos en el ensayo académico que se planteó ya en días anteriores para que ustedes puedan y logren, por así decirlo, contarme un poco cuál fue en esencia lo que desarrollaron en torno a las temáticas y también los argumentos que utilizaron para defender sus temáticas. Recuerden que estos elementos serán también incluidos en la nota, de la socialización de la nota, de nuestro ensayo académico. Entonces, para que todos podamos participar y todos me cuenten en sí qué se desarrolló. Hoy vamos a hacer esa socialización. El próximo viernes haríamos ya casi que un cierre de notas con la autoevaluación. Es un 5% de la nota que pues obviamente allí incide un poco en, en un 5% de la nota como tal final, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. La idea es escucharlos hoy a ustedes, que me cuenten un poco el tema de sus ensayos y los argumentos que utilizaron para llevarlos a cabo. Esa es la dinámica de hoy. La idea es que todos podamos participar y todos podamos desarrollar nuestra socialización práctica del ensayo en este caso. ¿Listo? Entonces yo los voy llamando. Si alguien quisiera, pues de manera voluntaria, puede ir levantando la mano por allí. O si no, yo los voy llamando para ir desarrollando nuestra socialización en este caso. ¿Listo? No sé si alguien en este momento quisiera hacerlo de manera voluntaria. Tema, argumentos que utilizaron. Básicamente eso es lo que deben por allí aludir. ¿Listo? Entonces no sé si alguien por allí o iniciamos con el llamado. Bien. Bueno, vamos con Camilo Bermúdez. No sé si tenga el acceso allí a su chat, no sé si tenga el acceso al micrófono para que nos cuente, en ese caso, cuál fue el tema que trató en su ensayo y básicamente cuáles fueron los argumentos. Entonces, Camilo, no sé si allí ya tiene para activar su micrófono o por medio del chat para poder desarrollar esta socialización. La idea es que usted un poco, listo. Sí, buenos días, profe. Días. Profe, pues yo traté mi ensayo, pues más o menos cómo los medios publicitarios pues nos bombardean tanto eh, y utilizan pues diversas estrategias para que nosotros pues consumamos hasta el cansancio, ¿no? Bien, Yo me basé más o menos en argumentos de conocimiento y experiencia propia bien, y en ejemplos. perfecto. Y sí, profe, sería eso.
Vale, ¿y qué reflexión le quedó después de este desarrollo del ensayo? ¿Cuál sería su opinión respecto a la temática que dispuso allí? No, pues básicamente yo me quedo, digamos, una conclusión, digamos, sobre todo en la experiencia, ¿no? Sí, Y en cómo esos medios utilizan, digamos, unas estrategias, digamos, que manchan y, digamos, atentan contra la ética, ¿no? exacto. Algunas veces, digámoslo así, como que nos tratan de usar o nos usan como experimento, como SEOs para sus proyectos publicitarios. Muy bien. Ante pues este bombardeo de los medios, ¿cómo podríamos nosotros ser un poco más críticos con estos medios? Pues ya que de una u otra manera, pues nosotros los consumimos todos los días, ¿no? Nosotros vemos televisión, vemos mensajes publicitarios por redes sociales, nos bombardean. ¿Cómo ser un poquito más críticos con todo lo que nos llega en el día a día? Mm, no, pero pues, como ser un poquito más críticos, pues no coloqué la verdad eso muy bien, no, sino más bien coloqué fue el cómo esos medios pues digamos, afectan pues en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que llega, digamos, a ser ya un problema, o sea, tanto consumismo, acarrea, digamos, problemas o trastornos mentales que pues son graves, que pueden, digamos, en algunos casos extremos llegar, digamos, a la depresión porque pues no se consiguen, digamos, esa satisfacción y o esas ideologías que nos están vendiendo en los medios y pues digamos, no, nos venden como falsas ideologías. Bien, bien, sí, sí, de hecho, pues es una temática muy pertinente para el desarrollo y que pues particularmente incide en los últimos contenidos que hemos tenido. Listo, muchas gracias, Camilo. Bueno, profe, sí, señor. Vale, vamos por allí con Carlos, que nos presente un poco la temática que desarrolló y básicamente los argumentos que utilizó para su desarrollo del ensayo. Buenos días, profe. Días. La temática pues que yo manejé es igual el manejo de la comunicación para vender en los distintos productos que se puede decir consumimos. Creo que pues ya sea por los distintos medios de comunicación, ya sean plataformas digitales, televisión, radio, nos ofrecen casi que lo que nos quieren vender, ¿no? Si estamos buscando un tipo de botas, pues ya sea por el celular, por el computador, empezamos a ver distintos como imágenes sí, u ofertas de esos elementos que estamos buscando. Entonces como que nos van manejando o guiando para comprar el producto, sin Exacto, importar si en verdad lo necesitamos o no. Solamente perfecto. por poner una palabra por internet, pues ya nos empiezan como a ofrecer todas las cosas que necesitamos. Bien, El trabajo que desarrollé es sobre eso, sobre cómo la comunicación nos ofrece tantos productos que lo hacen necesario en nuestras vidas. Más que muy todo es bien. eso. Sí, Carlos, ¿cómo ser, como le decía el compañero anterior, un poco más críticos? Es un poco difícil, ¿no? Ser, Sí, señor. llegar a hacerlo, pero ¿cuál sería una posibilidad para ser un poco más reflexivos y conscientes de lo que hacemos en el día a día respecto a los medios? A ver, pues digamos que obviamente ver propagandas, pero también ser como de pronto lo que... Sí, Carlos, por allí se fue el audio. Ok, ya, listo, Bien, profe. listo. Lo que decía, ser crítico sobre el producto que estamos viendo, a ver si lo necesitamos o no. Bien. Creo que es eso. O sea, Sí, no cerrarnos a no ver la propaganda, no ver el internet, sino ser eso, críticos al producto que nos ofrecen.
y ver si en verdad lo necesitamos y si es bueno para nuestras vidas, creo yo. Exacto, sí, de allí parte un poco, pues el hecho de que no podemos escaparnos a una realidad que es tácita, eh, Sí, señor. sino más bien ser partícipes de la conciencia y la reflexión desde nuestro punto de vista, de llegar a discriminar qué es lo que es positivo y qué es lo que quizás puede ser malo o negativo respecto a los medios, ¿no? Y hasta qué punto nos podemos dejar llevar tanto de ellos y hasta cuándo podemos ser un poco abiertos a lo que nos venden todos los días, porque en eso consiste un poco, ¿no? En vendernos algo sobre lo cual nosotros pues vamos a hacer una adquisición. Entonces, Sí, muchas sí. gracias a Carlos allí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Vamos con Cristian Granados, que nos cuente un poco el desarrollo temático que llevó a cabo y los argumentos un poco que desarrolló en su ensayo para que socialicemos un poco allí las temáticas particulares de cada uno y quizás todos los elementos que pusieron. Cristian, Bueno, pues buenos días. buenos días. Mi tema lo escogí principalmente la contaminación a causa del consumismo. Bien, Los aspectos que manejé fueron consumo energético, consumo agrícola, consumo de agua, consumo de servicios de recursos naturales. sí, Basado a las grandes multinacionales que nos polinizan prácticamente con ayuda de los medios de comunicación, como son propagandas como por parte de Coca-Cola, que tienen propagandas muy llamativas, exacto. y como anteriormente dijeron que obviamente uno tenía como la posición para escoger si era bueno o no era malo. Obviamente las industrias siempre van a buscar los medios para poder convencernos Vale. y asimismo aprovechar para sacar los recursos naturales y aprovecharlos para el beneficio de ellas. Muy bien, sí, es un tema muy pertinente, un tema que nos acerca un poco allí a la obsolencia de algunos productos que se venden en el día a día y pues claramente establecerlo desde allí. ¿Cómo creería, También, Cristian, que también, podemos... Sí, Cristian, también encontré un señor que referencia a Víctor Lebow, fue bien, un economista ensayista estadounidense, el cual, considerando uno de los iniciadores del modelo consumista bien, económico, en 1995 prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso fue un patrocinador del consumismo. Entonces, desde allí prácticamente viene todos esos sucesos. muy bien. Eh, ¿Cómo creería, Cristian, que deberíamos educar a las próximas generaciones para que sean un poquito más conscientes del medio ambiente? Pues yo creería que ahorita nosotros ya como universitarios, pues podríamos implementar eso más que todo en los colegios, ya que son los niños, son el futuro de prácticamente de todo. Sí, Que a ellos son los que toca enseñarles y comentarles y demostrarles cosas de forma didáctica para que a ellos le influyan a los padres. muy bien, Cristian. Es un tema que quizás también deriva un poco de lo que es el consumismo, un tema que podemos tratar claramente en el día de hoy y cómo esto influye un poco en todas las dinámicas actuales. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a Cristian. Bueno, Vamos con Daniel Lancheros, que nos cuente por allí un poco de los elementos temáticos y cómo los desarrolló. Buenos días, profe. Bien, Pues yo me enfoqué más que todo de el consumo en tiempos de pandemia sí, bien, y hice una relación de cómo consumíamos antes y el ahora en Colombia. perfecto. Mis argumentos se basaron más que todos en argumentos de autoridad. O sea, tomaba una cita de una página confiable y Sí, de ahí eh, apoyé la tesis. bien, Y además de esto,
eh, hice una comparación de casos en las diferentes clases sociales, cómo consumen ahora las personas. Perfecto. Y ya, básicamente eso. Vale. ¿Siente usted que ha cambiado mucho la forma en que consumimos? ¿Se ha cambiado de manera muy notoria? ¿O quizás se consume más que antes, menos, se hace con más conciencia, con menos conciencia? Pues en una comparación de casos vi que el estrato alto Sí, sigue consumiendo de igual manera, ahora es de manera online. perfecto. El estrato medio ya empezó a concientizarse, a Exacto. ver qué era lo que consumía, cómo consume. Y pues el estrato bajo sí le ha dado le ha dado duro a esta pandemia debido a que no tiene los recursos suficientes para gastar. Exactamente, sí, son temas bastante incidentes. De hecho, el tema actual de la pandemia nos puede servir para todos los temas particulares que podamos ir desarrollando en la vida. Y pues claramente es un signo de nuestra sociedad, cómo un poco se ha desarrollado y cómo de cierta manera ha establecido formas diferentes de interactuar con los productos que se tienen. ¿Listo? Sí, profe, y Muchísimas gracias. Sí, cuénteme, Daniel. también es impresionante que todo lo que ha sucedido no va a formar un cambio, Bien, ya que la polarización de estratos está muy marcada. exactamente. Eso es muy También nos deja las fallas que tiene este país. bien. Sí, sí, Daniel. De hecho, uno pensaría que la transformación debería darse, ¿no? Que algo tan complicado y tan fuerte que lo que estamos viviendo nos llevara quizás a establecer una transformación social o una conciencia diferente, pero es difícil. Tenemos un modelo económico que, pues, las brechas las tiene muy, muy amplias en cuanto a sectores económicos y pues claramente algunos están enraizados y ya llevan mucho tiempo con su forma de consumir, entonces pues algo tan fuerte, tan complejo debería cambiar, pero pues desafortunadamente ese arraigo que se tiene es muy, muy difícil poder cambiarlo. ¿Listo? Muchísimas Sí, señor. gracias por Listo. allí, Daniel. Bueno, vamos ahora con Esther Ayala, que nos cuente un poco la temática que desarrolló y cómo estableció su temática en torno a los diferentes argumentos. Buenos días, profe. Gracias. Días. Pues al igual que mi compañero, yo lo desarrollé en el consumismo en tiempos de pandemia. Bien, Eh, y pues hice básicamente lo mismo que él, solo que pues creo que hay diferencia y pues en cuanto a la opinión, em, no es que las personas se hayan concientizado, sino que es más bien que no tienen los medios ni los recursos. Se priorizó el comprar los servicios básicos y pues la alimentación prácticamente. exacto. Dale. Entonces, Sí, Esther. entonces utilicé argumentos de autoridad, más que nada encuestas y estudios que se realizaron. Listo, perfecto. Eh, um, a diferencia quizás un poquito del compañero, ¿crees que puede haber un cambio de conciencia, así sea en, no sé, en unas condiciones socioculturales un poquito más altas o medias, de acuerdo a esta pandemia, respecto también al ambiente y al consumo? Yo diría que no, porque ahorita es lo que, o sea, es un poco lo que estaba diciendo. Simplemente se priorizó el, la alimentación y los servicios Sí, básicos. Creo que probablemente cuando se acabe, pues todo va a volver de alguna manera como a la normalidad. exactamente. Sí, es algo complejo. Advertir un poco el escenario que estamos viviendo, pues nos lleva a hacer críticas posibles de las prioridades que deberíamos tener en la vida. Una de ellas es la alimentación, que yo creo que es casi que donde parte de todo y de donde debería establecerse un vínculo social, pero es difícil, es un poco complejo poder llevar a cabo el cambio primero. La idea sería un poco educar a las nuevas generaciones, pero estas mismas se están educando con
contenidos de internet a veces un poco vacíos, entonces sí carece un poquito de la importancia en ese aspecto. Listo, muchas gracias, Esther. Vale, profe. Profe, quería también Vale. aprovechar para decirte que mi compañero Cristian Párraga no se ha podido conectar porque tuvo problemas, pero ya está haciendo lo posible por conectarse. Vale, muchísimas gracias. Tendré en Vale, cuenta. profe. ¿Listo? Bien, vamos por allí con Lorena Flores, que nos cuente un poquito el tema desarrollado y cómo lo llevó a cabo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, pues yo, algún tiempo yo vi que el consumismo se empezó a como a implementar desde el siglo XX y fue con el fin de manipular a las masas en el ámbito político y empresarial. Sí, Entonces yo empecé desde ahí y en ver cómo la humanidad a través del tiempo ha desarrollado diferentes aspectos para satisfacer las necesidades y necesidades que no siempre son las básicas o las esenciales, sino que las que nos hacen consumir y a veces ni siquiera entendemos el por qué, pero queremos consumir eso. Entonces es ver cómo nos estamos llevando a un consumo excesivo, literalmente convirtiéndonos como zombies, como por placeres pasajeros, básicamente. bien. Entonces, pues acá lo encontré que lo implementó en sí en el ámbito político fue Edward Bernays. Sí, Lo hizo en base a datos y comentarios y libros que había sacado su tío, pero entonces él lo vio como el potencial que podría tener eso, porque eso ya se da desde el psicoanálisis. Y bien. eso es lo que ataca a nuestros instintos y nuestros impulsos irracionales. Entonces, desde ahí él vio potencial para poder hacer más eficaz el control de las masas. Bien. Y de hecho, él saca un libro que se llama Propaganda y él ahí comenta sobre cómo es la manipulación y cómo esto afecta a la sociedad y que normalmente siempre los que gobiernan o nos moldean las mentes y por esa parte nunca son personas de las que concretamente hemos escuchado hablar. Claro que sí. Para esa época también se da lo de hacer consumir a las mujeres el cigarrillo como mostrando el poder que podría tener las mujeres, Perfecto. quitando también como la irracionalidad de que solo el hombre podría ser el único fuerte y así sucesivamente. También se da la implementación del reloj, que todo el mundo empezó a usarla, y que el consumo de vehículos, que podría ser que no lo necesitara, pero igualmente si lo tendría va a ser más feliz. Es básicamente eso, cómo controlar a la mente desde nuestro subconsciente. Exacto. ¿Qué más? Pues lo que su merced nos comentaba la clase pasada, que también lo coloqué acá, que la publicidad nos rodea por todos los rincones del planeta y Sí, que hay símbolos como el de Coca-Cola que son mucho más conocidos como, no sé, como personajes de la historia. exacto. Y que también en las propagandas siempre nos venden es una apariencia de felicidad, de éxito, donde no hay problemas, donde se es feliz y se consume eso, se solucionarán los problemas. Es básicamente eso. Y también coloqué un ejemplo de cómo estamos viviendo en la actualidad y cómo es posible que el consumismo también llegue al egoísmo y al individualismo, porque Exacto. todos empezaron a consumir en excesos y llevando cosas que realmente no necesitaban y haciéndole perder la oportunidad a aquellos que no lograron comprar Muy bien. o hacer sus compras a tiempo. Listo. Bien, Lorena. ¿Es más fácil o es más difícil poder hacer publicidad y que la gente compre hoy? ¿O es un poco más complejo ya que quizás puede haber más crítica que antes? ¿O es más difícil o tiene una facilidad mucho más amplia en la actualidad? ¿Qué crees tú? Profe, yo la verdad digo que donde dice que haya un descuento de tanto de X%, el impulso es como voy a comprar porque está barato. Entonces, lo que le digo es básicamente controlar el subconsciente y hacer de cuenta que si hay descuento me va a alcanzar para comprar más. Exacto. Y eso, digamos, es lo que está pasando ahorita, porque yo sigo 2 páginas de ropa y ellos literalmente casi todos los días suben los envíos que hacen y Claro. envían demasiada ropa. Exacto. Y eso que estamos en pandemia. Sí, es verdad. Es totalmente cierto y sí refleja un poco que la publicidad en el día de hoy es mucho más fácil para convencer al público.
tiene unas eventualidades mucho más que le llegan, como dice la compañera, a un aspecto psicológico desde el cual pueden controlar, y desde allí pues obviamente se puede establecer un vínculo total con los elementos particulares sobre los cuales, por así decirlo, puede establecerse como un elemento para vender productos de diferente índole. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a la compañera. Ahora vamos por allí con Natalie Bello para que nos cuente un poco la temática desarrollada y también un poco los argumentos que llevó a cabo a partir de su ensayo argumentativo. Entonces, ahí, Natalie, si puede Hola, tener. profe. Sí, Días. ¿Me escuchas bien? sí, perfecto. Bueno, profe, yo desarrollé el ensayo Sí, partiendo del capitalismo, de lo que es el capitalismo y pues de lo que nos ha llevado a pues el capitalismo, ¿sí? Entonces, el capitalismo lo que nos impulsa es a querer más allá de nuestras necesidades, causando el consumismo en nosotros. Entonces, yo utilicé argumentos de ejemplo de varios artículos que encontré, bueno, sobre el capitalismo y nada, los desarrollé y expuse que uno de los efectos más graves, bueno, expuse dos efectos. Uno es el individualismo y sí, dos es la brecha social tan grande, o sea, la ampliación de la brecha social tan grande que hace el capitalismo como lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, básicamente fue eso, profe. bien. ¿Cuál es la opinión que se puede tener en este momento sobre la viabilidad de nuestro sistema económico? ¿Es viable seguir con este sistema que tenemos o hay posibilidad que lo podamos cambiar, transformar un poco? Pues, profe, yo opino que al principio nuestro sistema económico pues fue bueno, ¿sí? Sí, Solo que fue manipulado tanto que nos ha llevado a esto, al consumismo, al individualismo, al sentir satisfacción al comprar algo. exacto. Entonces yo opino que sí hay que ver cómo cambiamos eso, pero es más allá del sistema económico actual impuesto. Claro que sí. Bien, Es sí. más como de perspectivas de cada uno, de no dejarse llevar por querer más. Bien, sí, parte un poco desde ese punto de vista y es como cada cual asume su economía y también pues obviamente las prioridades en términos de productos que adquiere en las diferentes cuestiones que se abordan en la actualidad y en las diferentes esferas sociales de la vida. Bien, vamos con María José Posada, que nos cuente un poco el tema de su trabajo y los argumentos que desarrolló en pro de su defensa o su ataque respecto al tema abordado. Entonces, por allí, María José. Buenos días, profe, buenos días, Días. compañeros. Pues bueno, yo también tomé como para generar una contextualización Sí, lo del sobrino de Freud, Werner, bueno, como se diga, y sí, también tomé el ejemplo de lo que pasó con las mujeres, que o sea, ahí era como por parte de los sentimientos generar como una conexión para pues vender el producto. sí, Entonces eso fue como lo que pasó con los cigarrillos. Lo relacionaron como que como una revelación de la mujer y como un empoderamiento y pues las ventas subieron. exacto. Por una parte tomé eso. También, o sea, digamos como que la tesis, por decirlo así, era de la relación que había entre los medios de comunicación y que, digamos, el ser humano no era libre, o sea, a pesar de que con el tiempo, pues el concepto de esclavitud ha cambiado. Exactamente. Tomé que, digamos, bueno, lo de los medios de comunicación, que este señor fue el que implementó como ese concepto. Busqué unas encuestas y decían que aproximadamente una persona veía 3.000 anuncios al día, o sea, publicidad y eso, y que se le quedaba el 12%. Sí, Entonces es ver que estamos expuestos como a mucha información. exactamente. Y que también, digamos, relacionándolo con lo de la libertad, era que el ser humano creía que pues era libre en su decisión de comprar cierta cosa, pero no.
siempre hay algo detrás, algo que inconscientemente como que sí, lo empuja a comprar tal cosa, a comprar otra. Y eso también se ve reflejado en su falta como de análisis crítico, ya que, digamos, lo que se ve reflejado en televisión no tiene como gran, ¿cómo se diría? Como temas de trasfondo, ¿no? Entonces eso también ha evitado que las personas tengan como, que desarrollen como ese análisis crítico. Muy bien. También lo otro es que antes las personas consumían por la razón, por decirlo así, porque era solo para satisfacer sus necesidades, y ahorita es todo como más emotivo, es como que yo consumo para encajar en un estatus social, consumo para estar feliz, pero eso se convierte en un ciclo, porque a medida que voy consumiendo, los medios van creando otra cosa para seguir consumiendo, entonces uno se mete como en un círculo vicioso entre consumir y consumir más. Listo, María José, muchas gracias. Sí, de hecho, muchas de las temáticas y problemáticas que se abordan en lo que la compañera aduce parten un poco de las estrategias publicitarias de los diferentes años y las diferentes épocas. Se juega mucho con con el contenido propio de lo que la gente hace y cómo se relaciona en los diferentes momentos históricos, y desde allí un poco atacar para poder conseguir lo que el propósito máximo del consumismo, que es vender productos sin tener en cuenta ningún elemento ético en ese sentido. Listo, muchísimas gracias a la compañera. Vamos con Oscar Mariño para que nos cuente un poco el desarrollo propio de su ensayo y sus argumentos. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Bueno, mi ensayo fue enfocado hacia cómo se está dando el consumismo ahorita en tiempos de crisis y de pandemia, pero entonces iba enfocado sobre qué tipo de enseñanza nos ha dejado sobre el consumismo, pues, toda esta crisis. Sí. Eh, mi posición fue una posición, pues, algo pesimista, Claro. ya que, pues, como conclusiones, al final, pues, lo que hablo es cómo la tendencia, no se puede generalizar, obviamente, porque, pues, hay diferentes tipos de pensamiento, pero a nivel general, la mayoría de la población a que tiende a buscar cómo volver a la rutina anterior, cómo volver a lo que se tenía antes. Traté de demostrar cómo se han tratado de desarrollar algunos modelos económicos que podrían ir contra el consumismo desmedido y que podrían dar soluciones, y que incluso en esta época de crisis podrían dar soluciones, en especial a la gente que está más necesitada. Bien. Pero como esto no se ha implementado. Eh, y pues basándome básicamente en la definición de qué es el consumismo desde el texto que se abordó para iniciar el ensayo, y con unos ejemplos de estos tipos de modelos económicos que pues desafortunadamente no se están tomando en cuenta, que no se trata de un extremo de dejar el consumismo Claro. del todo, porque pues no son alternativas que van a cambiar absolutamente todo, pero que podrían generar algún tipo de balance. Muy bien. Sí, de hecho, Oscar, eh, la conciencia de este momento de la gente es retornar de la manera que se pueda a la posible normalidad que teníamos antes de la pandemia, y pues quizás lo está haciendo de una manera bastante acelerada en la tendencia propia de saber que esto demora un poquito más, pero que se quiere llegar a esa posibilidad de que este problema se merme o se acabe pronto, para de nuevo empezar a hacer las mismas dinámicas o interacciones que se hacían antes. Claramente, pues esto implicará nuevas formas de relacionarse con absolutamente todo, porque ya un poco la priorización de la higiene, del aseo, va a ponderar un poco en la sociedad. Uno ya pues va a pensar un poco más cuando se sube en Transmilenio todo el sinfín de bacterias o virus que se pueden establecer allí. Entonces sí habrá un poco más de cambios en ese aspecto, y también un poco en las formas en que se establece el consumismo. Entonces muchas gracias, compañero Oscar. Profe, pues una cosa, pues yo sí, o sea, traté de mostrar en el ensayo, pues cómo incluso fue cambiando la dinámica a partir de como las etapas de la pandemia, Sí. de cómo el consumismo inicialmente como que
hubo una tranca y se centró inicialmente en la búsqueda de obtener productos de primera necesidad. Exacto. Y como a medida que ha ido evolucionando, pues se ha ido como retornando a la normalidad. Bien. Incluso, pues sí, como decía ahorita alguno de los compañeros, han cambiado de pronto las metodologías de cómo adquirir los productos, pero se sigue comprando lo mismo. Exacto. Entonces, listo, ya de pronto cambió la metodología presencial a una modalidad virtual, pero como incluso hasta la misma crisis dio pie a que se generaran incluso nuevos productos de consumo y cómo volverlos también la moda y la necesidad de tener. Como hasta el hecho de tener un tapabocas es una cuestión de moda y entonces ya se volvió una cuestión de diseños y se generó una nueva modalidad de productos que vender. Exactamente, muy bien. Y es como también las economías tienen que cambiar, tienen que renovarse, tienen que repensar sus productos y cómo los venden para poder acceder a una época como la que tenemos actualmente. Entonces allí muchísimas gracias a Oscar. Ok, señor. Bueno, vamos por allí con Tania, que nos cuente el desarrollo que llevó a cabo en la temática de su ensayo y sus argumentos. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos Hola, ¿cómo días. estás? Buenos días. Bien, profe, bueno, yo lo realicé completamente diferente a todos, Sí, porque yo lo que hice fue hacer una crítica a los medios, pero a los medios televisivos bien. y a las producciones que, digamos, que nos estaban arrojando. Entonces, yo lo que hice fue eh, tomar como ejemplo cómo las mal o bien llamadas narconovelas inciden en los conocimientos de una población joven, ¿sí? Claro, Porque se convierten como en el foco principal que nos cuenta una historia que no sabemos si es verídica o no, y exacto. que carece en muchas ocasiones de razón y de veracidad, ¿sí? Bien, Entonces, yo puse ahí varios argumentos, digamos, propios, de autoridad, sí, de autoridad, creo que son, en los que, digamos, yo intento decir cómo eh, desde uno como espectador se intenta, o sea, se le intenta maquillar sí, el contenido que le están mostrando. Entonces yo lo hice básicamente así y pues lo que busqué fue como niveles de rating que tienen ese tipo de novelas. Y digamos, es muy común que una novela de narcotráfico o que cuente una historia como vulnerable del país, de nuestro país, tiene mucho más rating que otro tipo de programas. perfecto. Y adicional a eso, otro de los argumentos que utilicé es que, digamos que son tan invasivas y son tan, o sea, muestran escenas como tan de lujos, de plata mala vida, que entre comillas eso hacen que la juventud o las personas que ven esas novelas idealicen el hecho de conseguir estas cosas por los medios que sea. Exacto. Entonces, mujeres, sexo, drogas, lujos que son exorbitantes, y todo esto le da a pensar a los niños, sí, claro, ¿cómo lo consiguió? No importa, lo consiguió y de alguna manera yo quiero ser o estar en esa posición, Bien, porque se convierte en algo como tan, como tan punzante que uno dice, "Pues, pucha, listo, es malo, pero mire los lujos, y yo, de alguna forma uno se siente como atraído por ese tipo bien. de cosas. Entonces yo lo hice así, no tanto como los otros estaba escuchando, pero no sé Bien, sí, si no, es estoy un bien. tema muy, muy relevante a la hora de analizar primero los temas y contenidos que tenemos actualmente en el medio televisivo, que de Ujú, una u otra manera muestran aquellos lujos para que la gente, una invitación quizás de poder adquirirlos de manera fácil sin tener que hacer muchos esfuerzos, pero que también allí hay un hilo conductor temático y es que eso trae sus consecuencias en algún momento. Y es ujú, mirar cómo se puede analizar la sociedad y todos los elementos que se componen del narcotráfico, de toda esta perspectiva del dinero, como decía la compañera, mal habido, pero que sin duda significan tanto en la sociedad actual, que es el imaginario pues que estamos dando un poco al exterior
y así nos conocen de cierta manera a partir de esas imágenes o ideales de vida que se concentran en muchos elementos televisivos actualmente. Entonces, bien por el desarrollo temático, que por así decirlo también incide un poco en el consumo de series televisivas, en este caso, que están tan de moda actualmente. Entonces, muchísimas gracias allí a Tania por su intervención. Vale, gracias, profe. Bueno, y vamos con Vivian para que nos cuente un poquito la temática realizada y cómo llevó a cabo su argumentación en este trabajo. Entonces, Vivian, tienes por allí la palabra. No sé si quizás allí Vivian tenga algún problemita con su conexión. Vamos mientras tanto con Alejandra Ponte, que nos cuente por allí a nivel de mensajería o con su micrófono algunos de los elementos particulares que desarrolló en su ensayo y demás. Buenos días, profe, y buenos días, muchachos. Bueno, profe, yo quise desarrollar el ensayo, más que todo, no como con una visión tanto pesimista, sino más que todo como poderle dar como cierto tipo de solución al final. Bien. Y me quise enfocar en la incidencia que tiene el consumismo con las redes sociales y a su vez la incidencia de las redes sociales en el comportamiento humano y de pronto en los, no sé, en los posibles problemas mentales que puedan obtener las personas. Claro. Digamos, di una introducción sobre cómo el consumismo está tan presente en la actualidad y de cómo esto es un factor principal, o sea, como la relación tan estrecha que hay con las redes sociales. Sí. También toqué el tema de que las redes sociales pueden provocar depresión o ciertos comportamientos agresivos en los jóvenes, más que todo, que son como una población más vulnerable, más expuesta a las redes sociales. Y también ahondé en el tema de que las redes sociales también en algunos otros casos impulsa ciertas capacidades como de potencializar, ¿sí?, a la persona. Entonces hice como esa contradicción en que en algunos sí es bueno y en algunos es malo. Entonces lo enfoqué más que todo a que la forma en la que se actúa frente a las cosas deriva mucho de la orientación que se le den. Y para concluir en el ensayo, antes de la conclusión, di como un cierto tipo de solución que leí de un ensayo de grado de una estudiante de la Universidad La Javeriana de la Facultad de Economía, Sí. donde ella hablaba del consumismo responsable y de las características de un consumista responsable. Bien. Entonces, como consumismo responsable, la prioridad es como la brecha entre los proveedores y los consumistas, y también como el marketing, ¿sí?, que se le dé un marketing responsable que solamente exponga lo que la gente necesita y no cosas innecesarias. Y las características de un consumista responsable es tener esa como posición crítica y analítica frente a qué es lo que realmente necesita, qué es lo que realmente necesita adquirir y no consumir de más, sino pues lo justo y lo necesario. Y pues ya pues. Vale. Bien, sí, ese enfoque nos muestra un poco la relación que nosotros como consumidores tenemos con los productos que día a día pues estamos ejerciendo, y es también parte de nosotros, es decir, hasta qué punto nos dejamos influenciar por lo que nos venden y hasta qué punto nosotros tenemos, por así decirlo, casi que el criterio y el carácter de poder elegir lo que realmente necesitamos y optamos por desarrollar. El consumo responsable es uno de los elementos particulares allí, y es cómo se puede desde esa perspectiva empezar a tener una ética del consumo que realmente lleve a priorizar lo que realmente necesitamos, y todos estos elementos parten sin duda de posibles cambios y transformaciones también que podemos tener desde una parte más positiva del asunto, en este caso del consumismo. Entonces, muchas gracias a Alejandra. Y finalizamos con Cristian Párraga,
nuestras socializaciones o compartir los elementos propios de nuestros ensayos. Entonces, Cristian, si hay allí el acceso para que nos cuente un poco. Buenos días, Sí, profe. buenos días, Cristian. Bueno, profe, yo básicamente desarrollé mediante pues ejemplos y una referencia en cuanto al video, Sí, el tema de pues cómo vivimos el consumismo día a día en nuestra vida sin darnos cuenta. sí, Como prácticamente pues, o sea, todo el tiempo estamos viendo el consumismo y pues ya básicamente ese es el tema. particularmente si son elementos que se tienen por allí. Una preguntita allí para Cristian. ¿Cómo podríamos volver ético el consumismo de nuestra parte? No de la parte de los que nos venden, sino de nuestra parte, ser un poquito más éticos al comprar. Mm, Pues no sé si influye tal vez el hecho de, o sea, como que nosotros, digamos, yo puse en el ensayo Sí, un ejemplo de que, digamos, a veces hasta para ir a comprar una bolsa de leche o algo, pues compramos de la marca que nos dicen que es mejor o que siempre vemos, algo así. Entonces, como que tal vez sería más empezar a consumir por lo que nosotros consideremos realmente y no por lo que estamos viendo todo el tiempo o lo que nos dicen las demás personas. exactamente. Listo, muy bien, Cristian. Y con él finalizamos por allí un poco las intervenciones respecto a todas las temáticas del ensayo que tenemos. Lo que se nos viene de aquí en adelante prácticamente son 2 sesiones de clase, muchachos. El próximo viernes vamos a dar todo el aspecto de la autoevaluación. Ustedes me comentarán la autoevaluación que tienen allí. Y también la idea es que podamos intervenir esa notica para de hoy en 8 días socializar nuestra nota ya final. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, todos estemos por allí pendientes, para ya culminar básicamente nuestro curso, nuestra asignatura de hoy en 8 días, terminarla de la mejor manera. Les agradezco mucho las intervenciones, fueron en su totalidad y ya nos escucharemos el próximo viernes. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, muchachos. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.